El cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían pesadas, casi aplastantes. El viento soplaba entre los altos picos de las montañas de Tayikistán, trayendo consigo un eco inquietante, un murmullo que parecía provenir de algo más que la naturaleza. En un pequeño y remoto pueblo enclavado en las montañas, los habitantes hablaban en susurros, apenas audibles, sobre una leyenda antigua, una que nadie se atrevía a decir en voz alta después de la puesta de sol, la historia del Simurgh, el ave mítica que otorgaba sabiduría y curación. Pero a un precio que solo los más desafortunados llegaban a comprender. Era una noche sin luna cuando Asim, un joven pastor del pueblo, regresaba a casa con un puñado de ovejas rezagadas. El frío de la montaña le mordía la piel, pero Asim apenas lo sentía. Lo que realmente le inquietaba era el silencio. No se escuchaba el aullido de los lobos ni el canto de los grillos. Todo estaba sumido en un mutismo antinatural, como si la misma tierra contuviera la respiración. Entonces, lo vio. En la cima de un precipicio cercano, recortada contra la tenue luz de las estrellas, una figura inmensa se alzaba. Sus alas, extendidas como si abarcaran el cielo entero, parecían hechas de fuego y oro, y sus ojos brillaban como dos brasas ardientes que perforaban la oscuridad. Era el Simurgh. Asim había oído las historias, claro. Decían que este ser era un regalo de los dioses, un portador de conocimiento puro y un sanador divino. Pero también había advertencias. Los ancianos del pueblo decían que el Simurgh no aparecía sin razón. Su presencia era un presagio, y aquellos que lo encontraban nunca volvían a ser los mismos. Pero Asim, joven e ingenuo, no podía alejar la vista. Había algo hipnótico en el modo en que el ave lo miraba, como si lo estuviera llamando, invitándolo a acercarse. Y él, como si fuera una marioneta tirada por hilos invisibles, comenzó a caminar hacia ella. El sendero estaba empinado y cubierto de piedras sueltas, pero Asim apenas era consciente de sus pasos. Sus pies parecían moverse por voluntad propia. Cuando finalmente llegó al borde del precipicio, la criatura ya no estaba. En su lugar, había una pluma, enorme y reluciente, descansando sobre el suelo. Era de un color tan brillante que casi lastimaba los ojos, y cuando Asim la tocó, sintió un calor extraño recorrer su cuerpo, como si un fuego interno se encendiera en su pecho. Sin pensarlo dos veces, tomó la pluma y la guardó en su zurrón. Cuando regresó al pueblo, algo había cambiado. La gente lo miraba con extrañeza, con una mezcla de temor y curiosidad. Asim no entendía por qué, hasta que vio su reflejo en un charco de agua. Sus ojos, que antes eran de un castaño común, ahora brillaban con un dorado sobrenatural, como si el mismo fuego del Simurgh ardiera en su interior. Esa noche, los sueños lo asaltaron. No eran sueños normales, sino visiones vívidas, fragmentos de conocimiento que no pertenecían al mundo humano. Vio enfermedades que nunca había oído nombrar y cómo curarlas. Vio secretos enterrados en las montañas, historias olvidadas de civilizaciones perdidas. Y en cada visión, el Simurgh lo observaba desde las sombras, silencioso pero omnipresente, como un vigilante eterno. Al día siguiente, la gente del pueblo comenzó a acudir a él. Una mujer trajo a su hijo enfermo, y Asim, sin saber cómo, supo exactamente qué hacer. Mezcló hierbas, recitó palabras en un idioma que nunca había aprendido, y el niño sanó ante los ojos incrédulos de todos. La noticia se esparció rápidamente, y pronto otros vinieron a él, buscando su ayuda, su sabiduría. Asim se convirtió en una figura casi sagrada, un sanador milagroso. Pero con cada cura, con cada revelación, algo dentro de él se rompía. Las noches eran las peores. Los sueños se volvieron más oscuros, más perturbadores. Ya no eran solo visiones de conocimiento, sino pesadillas de muerte y destrucción. Veía rostros conocidos, los rostros de sus vecinos, retorciéndose de dolor, gritando en un horror indescriptible. Y siempre, al final de cada sueño, el Simurgh estaba ahí, mirándolo con esos ojos ardientes, como si esperara algo. Asim empezó a temer dormir.
pero no podía escapar. La pluma, que al principio había sido un símbolo de su conexión con el ave, ahora se sentía como una carga, un peso que no podía soltar. Con el tiempo, Asim comenzó a notar que las personas que había ayudado no eran las mismas. Sí, sus cuerpos estaban sanos, pero algo en ellos había cambiado. Sus miradas eran vacías, sus voces carecían de emoción. Era como si la vida misma les hubiera sido drenada. Y entonces empezó a suceder algo más extraño aún, uno por uno, comenzaron a desaparecer. Primero fue la mujer que trajo a su hijo. Luego, el anciano que buscó alivio para su dolor de espalda. Al principio, la gente pensó que simplemente se habían ido del pueblo, pero Asim sabía la verdad. Lo veía en sus sueños. Veía como el Simurgh los reclamaba, como sus almas eran arrastradas a un abismo oscuro, consumidas por el fuego eterno del ave. Asim intentó detenerlo. Intentó deshacerse de la pluma, pero siempre volvía a él, como si estuviera atada a su destino. Intentó advertir a los demás, pero nadie lo escuchaba. Para ellos, él era un salvador, un elegido. Pero Asim sabía que no era más que un peón en un juego que no comprendía. Cada día que pasaba, sentía como el fuego dentro de él crecía, quemándolo desde adentro, llenándolo de un conocimiento que no quería, que no podía manejar. Finalmente, en una noche especialmente oscura, tomó una decisión. Subió de nuevo a las montañas, al lugar donde había encontrado la pluma. Gritó el nombre del Simurgh, suplicando respuestas, exigiendo saber por qué había sido elegido, por qué se le había dado un don que solo traía sufrimiento. Y entonces, el cielo se abrió. Las nubes giraron en espiral, y el Simurgh descendió, majestuoso y aterrador. Sus alas brillaban con una luz cegadora, y su voz, cuando habló, resonó en la mente de Asim como un trueno. No se te dio un don, dijo el Simurgh. Se te dio una carga. Cada fragmento de sabiduría, cada cura, cada milagro, tiene un precio. Y tú, Asim, aceptaste pagarlo. Antes de que pudiera responder, el Simurgh extendió sus alas y lo envolvió en ellas. Asim sintió como el fuego lo consumía por completo, como su cuerpo se desintegraba, como su alma era arrancada de su pecho. Pero no murió. No del todo. Se convirtió en parte del Simurgh, atrapado dentro de él, una voz más en un coro interminable de almas perdidas. Al amanecer, el pueblo despertó para encontrar que Asim había desaparecido. Nadie sabía qué había sido de él, pero algunos decían que, si mirabas al cielo al anochecer, podías ver una figura alada surcando las alturas, con ojos que brillaban como fuego, buscando a su próxima víctima. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.